Explicación de Mateo 1:1-25 por verso. El capítulo 1 de Mateo marca el inicio del Nuevo Testamento, presentando la genealogía de Jesucristo y la narrativa de su nacimiento. Escrito alrededor del 80-90 d.C., el Evangelio de Mateo fue dirigido principalmente a una audiencia judía, con el objetivo de demostrar que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. La genealogía y el relato del nacimiento establecen la identidad de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, conectándolo con la línea de Abraham y David. A continuación, cada verso se explica en detalle, considerando su contexto, significado teológico y aplicación. Verso 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Explicación. Este verso funciona como el título de la genealogía e introducción del Evangelio. Mateo presenta a Jesús como el Cristo, del griego Christos, equivalente al hebreo Mashiach, ungido, destacando su identidad mesiánica. La mención de Hijo de David conecta a Jesús con la promesa de un rey eterno de la línea de David, en Samuel 7:12-16, mientras que Hijo de Abraham lo vincula con el pacto de Dios con Abraham, por el cual todas las naciones serían bendecidas. Génesis 12:3. El término libro de la generación, Biblos Geneseos en griego, evoca Génesis 5:1. Sugiriendo que Mateo ve a Jesús como el inicio de una nueva creación. Contexto. Para los judíos, las genealogías eran cruciales para establecer legitimidad, especialmente para reyes y sacerdotes. Mateo, al comenzar con esta línea, afirma que Jesús es el heredero legítimo de las promesas mesiánicas. La elección de Abraham y David como puntos de referencia enfatiza la continuidad de la historia de la salvación. Aplicación. Este verso nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, conectando el pasado, pactos del Antiguo Testamento, con el presente, su venida. Él es el Mesías para todos, judíos y gentiles, invitándonos a confiar en su soberanía y propósito redentor. Verso 2. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Explicación. La genealogía comienza con Abraham, el patriarca que recibió la promesa de una gran nación. Génesis 12:1-3. Isaac, su hijo milagroso, continúa la línea, seguido por Jacob, quien se convirtió en Israel y padre de las 12 tribus. Judá es destacado, junto con sus hermanos, porque su tribu fue elegida para la línea real. Génesis 49:10. La inclusión de los hermanos enfatiza la formación del pueblo de Israel, pero el enfoque en Judá apunta a la línea mesiánica. Contexto. La elección de Judá, en lugar de José u otras tribus, refleja la profecía de que el cetro no se apartaría de Judá. Génesis 49:10. Mateo establece la conexión con el Mesías desde el inicio, mostrando que la historia de Israel conduce a Jesús. Aplicación. La fidelidad de Dios a sus promesas es evidente en la continuidad de la línea, incluso a través de generaciones imperfectas. Esto nos anima a confiar en que Dios cumple sus planes, independientemente de las circunstancias humanas. Verso 3. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sera, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Explicación. Judá y Tamar engendraron a Fares y Sera. Génesis 38, una historia marcada por escándalo y redención. Tamar, una cananea, engañó a Judá para asegurar su descendencia, mostrando la gracia de Dios al incluir figuras improbables en la línea del Mesías. Fares, el primogénito, continúa la línea, seguido por Esrom y Aram, figuras menos conocidas mencionadas en genealogías del Antiguo Testamento. Primera Crónicas 2:5-9. Verso 6. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Explicación. Isaí, padre de David, marca la transición a la monarquía. David, el mayor rey de Israel, es central en la genealogía, pues Dios prometió que el Mesías vendría de su línea. 2 Samuel 7, 12, 16. Salomón, hijo de David con Betsabé, la que fue mujer de Urías, es mencionado con una nota sutil sobre el pecado de David. 2 Samuel 11, pero también sobre su redención. Contexto. La referencia a Betsabé, sin nombrarla directamente, reconoce el escándalo, pero enfatiza la gracia de Dios, que transformó una situación de pecado en un eslabón de la línea mesiánica. Aplicación. La historia de David nos enseña que Dios puede redimir incluso los peores errores. Somos animados a buscar perdón y confiar en la soberanía divina, incluso en nuestras fallas. Verso 7. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Explicación. Salomón, conocido por su sabiduría, 1 Reyes 4, 29, 34, engendró a Roboam, cuyo reinado llevó a la división de Israel, 1 Reyes 12. Abías o Abiyá y Asa, reyes de Judá, continúan la línea. Asa es notable por sus reformas religiosas, 2 Crónicas 14:15, mostrando fidelidad en medio de reyes frecuentemente infieles. Contexto. Esta parte de la genealogía cubre el período del reino dividido, destacando la preservación de la línea de David a pesar de crisis políticas y espirituales. Aplicación. La fidelidad de Asa nos inspira a buscar a Dios incluso en tiempos difíciles. Somos llamados a permanecer firmes en nuestra fe independientemente de los desafíos. Verso 8. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías. Explicación. Josafat, un rey piadoso, según 2 Crónicas 17, engendró a Joram, que fue infiel. 2 Crónicas 21. Joram engendró a Usías o Azarías, conocido por su largo reinado y prosperidad inicial, pero también por su arrogancia. 2 Crónicas 26. La genealogía omite algunos reyes, Ejuto, Ocosías, Joás, posiblemente para mantener la estructura de 14 generaciones. Contexto. La omisión de reyes refleja la práctica judía de genealogías selectivas, enfocándose en figuras representativas. Usías es un eslabón importante, pero su caída sirve como advertencia. Aplicación. La vida de Usías nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser constante. Somos desafiados a evitar la arrogancia y buscar humildad en nuestro camino espiritual. Verso 9. Y Usías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Explicación. Jotam, un rey justo, 2 Crónicas 27, engendró a Acaz, uno de los reyes más impíos de Judá, que promovió la idolatría. 2 Crónicas 28. Acaz engendró a Ezequías, conocido por sus reformas espirituales y confianza en Dios durante la invasión asiria. 2 Crónicas 29, 32. Contexto. El contraste entre Acaz y Ezequías destaca la gracia de Dios, que preserva la línea incluso a través de generaciones infieles. Ezequías es un punto álgido en la historia de Judá. Aplicación. Ezequías nos enseña que la fe puede restaurar lo que se perdió. Somos animados a buscar a Dios para la renovación personal y colectiva. Verso 10. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Explicación. Manasés, inicialmente un rey idólatra, se arrepintió al final. 2 Crónicas 33. Amón, su hijo, siguió la idolatría. 2 Crónicas 33, 21-25. Josías, por contraste, fue un reformador, restaurando la ley de Dios. 2 Crónicas 34-35. Contexto. La inclusión de Manasés, a pesar de su largo reinado pecaminoso, muestra la misericordia de Dios. Josías es un precursor del Mesías, trayendo renovación espiritual. Aplicación. La transformación de Manasés y el liderazgo de Josías nos recuerdan que el arrepentimiento y la obediencia pueden cambiar destinos.
Somos llamados a buscar renovación espiritual. Verso 11. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en la deportación a Babilonia. Explicación. Jeconías o Joaquín fue rey durante la deportación a Babilonia. 2 Reyes 24, 8-16, un evento traumático para Israel. La mención de los hermanos puede incluir a otros hijos de Josías, como Joacás y Sedequías. La deportación marca el fin del reino de Judá. Contexto. La deportación, 587 a.C., fue un parteaguas, pero la genealogía muestra que la promesa de Dios a David persistió, incluso en el exilio. Aplicación. La continuidad de la línea en el exilio nos enseña que Dios permanece fiel en tiempos de crisis. Somos desafiados a confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Verso 12. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Explicación. Jeconías en el exilio engendró a Salatiel, quien engendró a Zorobabel, líder del retorno a Jerusalén y reconstructor del templo. Esdras 3:2. Zorobabel es una figura mesiánica menor, asociada con la restauración. Zacarías 4:6-10. Contexto. La inclusión de Zorobabel destaca la esperanza de restauración tras el exilio, conectando la genealogía con las profecías de un futuro rey. Ageo 2:23. Aplicación. Zorobabel nos inspira a trabajar por la restauración en tiempos de desolación. Somos llamados a ser agentes de esperanza y reconstrucción. Verso 13. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor. Explicación. Abiud, Eliakim y Azor son figuras poco documentadas, probablemente eslabones en la línea postexílica. Su inclusión mantiene la continuidad hasta José y María. Contexto. Esta parte de la genealogía es menos detallada, reflejando la oscuridad del período postexílico, pero la preservación de la línea es un testimonio de la fidelidad de Dios. Aplicación. Incluso en periodos oscuros de la historia, Dios está obrando. Somos animados a confiar en su plan, incluso cuando no lo vemos claramente. Verso 14. Y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud. Explicación. Sadoc, Akim y Eliud continúan la línea, acercándose a la era de Jesús. Estos nombres, ausentes en otras genealogías bíblicas, pueden reflejar registros familiares preservados por la tradición. Contexto. La continuidad de la línea en tiempos de ocupación extranjera, persa, griega, romana, muestra la perseverancia de la promesa divina. Aplicación. La paciencia de Dios para cumplir sus promesas nos desafía a permanecer fieles, incluso en largos periodos de espera. Verso 15. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Explicación. Eleazar, Matán y Jacob son los últimos eslabones antes de José, padre adoptivo de Jesús. La genealogía está ahora cerca del tiempo de Jesús, preparando el escenario para su nacimiento. Contexto. Estos nombres marcan la transición hacia la era del Nuevo Testamento, donde la promesa mesiánica está a punto de cumplirse. Aplicación. La cercanía del cumplimiento nos recuerda que Dios actúa en el tiempo justo. Somos llamados a vivir con expectativa y fe. Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, que se llama el Cristo. Explicación. José, marido de María, es el último de la línea legal, pero Mateo enfatiza que Jesús nació de María, no de José, apuntando al nacimiento virginal. Jesús, que se llama el Cristo, reafirma su identidad mesiánica. Contexto. La mención de María y el título Cristo prepara al lector para la narrativa del nacimiento, destacando la intervención divina. Aplicación. Jesús, como Cristo, nos invita a reconocer su divinidad y misión. Somos desafiados a aceptarlo
como Salvador y Señor. Verso 17. De modo que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Explicación. Mateo organiza la genealogía en 3 grupos de 14 generaciones, simbolizando perfección. 14, 2 y 7. Número de plenitud en la tradición judía. Las divisiones marcan períodos clave. Patriarcas, Abraham a David; monarquía, David al exilio; y restauración, exilio a Cristo. Contexto. La estructuración selectiva, omitiendo algunos nombres, refleja la práctica judía de destacar figuras representativas, enfatizando el orden divino en la historia. Aplicación. La organización de la genealogía nos recuerda que Dios conduce la historia con propósito. Somos animados a ver nuestras vidas como parte de su plan mayor. Verso 18. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Explicación. La narrativa del nacimiento comienza destacando el nacimiento virginal. María, desposada con José, estaba en el periodo de compromiso, un vínculo legal. Su embarazo por el Espíritu Santo es un milagro divino, cumpliendo Isaías 7:14. Contexto. Para los judíos, un embarazo fuera del matrimonio era escandaloso, pero Mateo enfatiza el origen divino de Jesús, preparando el terreno para su identidad como Hijo de Dios. Aplicación. El nacimiento virginal nos recuerda que Jesús es plenamente divino y humano. Somos llamados a maravillarnos con la encarnación y confiar en Dios para lo imposible. Verso 19. Entonces José, su marido, siendo justo y no queriendo infamarla, intentó dejarla secretamente. Explicación. José, descrito como justo, fiel a la ley, enfrenta un dilema. El embarazo de María sugiere infidelidad, punible con humillación pública. Deuteronomio 22, 23, 24. Su decisión de divorciarse secretamente refleja compasión y rectitud. Contexto. La justicia de José combina obediencia a la ley con misericordia, un tema central en el Evangelio de Mateo, ejemplo, Mateo 5:20. Aplicación. José nos enseña a equilibrar justicia con compasión. Somos desafiados a actuar con gracia en situaciones difíciles, confiando en Dios para orientación. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí que en sueño le apareció un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo. Explicación. Un ángel aparece a José en un sueño, llamándolo Hijo de David, para reforzar su conexión con la línea mesiánica. El mensaje confirma el origen divino del embarazo de María, disipando las dudas de José. Contexto. Los sueños eran un medio común de revelación divina en el Antiguo Testamento. EJ. Génesis 37, 5, 10. La intervención del ángel asegura a José su papel en el plan de Dios. Aplicación. La obediencia de José a la revelación divina nos inspira a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos incertidumbres. Somos llamados a escuchar su voz, sea por oración o escritura. Verso 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Explicación. El ángel instruye a José a nombrar al hijo Jesús, del hebreo Yeshua, salvación. La misión de Jesús es clara: salvar a su pueblo de los pecados, cumpliendo el papel del Mesías como Redentor. Isaías 53, 5. Contexto. El nombre Jesús refleja su identidad como Salvador, conectándolo con las expectativas judías de liberación espiritual, no solo política. Aplicación. La misión de Jesús nos llama a reconocer nuestra necesidad de salvación y a compartir su mensaje de redención con otros.
Verso 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, diciendo. Explicación. Mateo introduce la primera de varias citas proféticas, enfatizando que el nacimiento de Jesús cumple las Escrituras. El profeta es Isaías y la cita refuerza la autoridad divina del evento. Contexto. Mateo usa frecuentemente la fórmula para que se cumpliese, EJ Mateo 2:15, para convencer a su audiencia judía de que Jesús es el Mesías. Aplicación. La realización de las profecías nos recuerda que Dios es fiel a sus palabras. Somos animados a estudiar las Escrituras para fortalecer nuestra fe. Verso 23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Explicación. Mateo cita Isaías 7:14, donde una virgen concebirá un hijo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque el contexto original de Isaías se refería a una señal en el tiempo del rey Acaz, Mateo ve su cumplimiento final en Jesús, que es Dios encarnado. Contexto. Emmanuel subraya la divinidad de Jesús, un tema central en el Evangelio. Mateo 28:20. La virginidad de María refuerza el milagro de la encarnación. Aplicación. Jesús, como Dios con nosotros, nos asegura de la presencia divina en nuestras vidas. Somos llamados a vivir con la certeza de que Él está siempre cerca. Verso 24. Y José, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Explicación. José obedece inmediatamente a la instrucción del ángel, aceptando a María como esposa. Su obediencia demuestra fe y sumisión al plan de Dios, a pesar de las implicaciones sociales. Contexto. La acción de José refleja la obediencia de figuras del Antiguo Testamento, como Abraham, Génesis 22. Él asume el papel de protector de María y Jesús. Aplicación. La obediencia de José nos desafía a actuar con fe, incluso cuando enfrentamos riesgos o juicios. Somos llamados a confiar y obedecer a Dios. Verso 25. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, el primogénito, y le puso por nombre Jesús. Explicación. José no tuvo relaciones con María hasta el nacimiento de Jesús, preservando su virginidad. El término primogénito implica que Jesús fue el primer hijo, pero no excluye otros hijos posteriores. José nombra al niño Jesús, cumpliendo la orden del ángel. Contexto. La énfasis en la virginidad refuerza el milagro del nacimiento. El nombre Jesús sella la identidad del niño como Salvador. Aplicación. La obediencia de José y María nos inspira a honrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Somos llamados a vivir con propósito, reflejando la misión de Jesús. Conclusión. Mateo 1:25 establece a Jesús como el Mesías prometido, conectándolo con las promesas de Abraham y David a través de una genealogía cuidadosamente estructurada. La inclusión de mujeres, extranjeros y pecadores en la línea destaca la gracia universal de Dios. El nacimiento virginal, guiado por revelaciones divinas, confirma la identidad de Jesús como Emmanuel y Salvador. Para los lectores de hoy, este capítulo es una invitación a reconocer a Jesús como el centro de la historia de la salvación, confiar en sus promesas y vivir en obediencia a su misión redentora.